vuelve a ser Israel un país independiente dado por la ONU, las Naciones Unidas. Que ahí es una profecía interesante de entender. Pero por todo ese tiempo, aun cuando viene Jesús, los samaritanos eran samaritanos. Jesús tiene que ir es más, Jesús se va a vivir a Samaria, a Galilea de los gentiles. Y cuando quiere restaurar la alabanza, la restaura con una samaritana, Juan 4. ¿Por qué? Porque el reino del sur, Jerusalén, no lo acepta. Y ahorita vamos a ver todo esto, esa es historia. Jesús dijo, ven esos templos, ven esos edificios, y no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 1900, en el año del 70 después de Cristo, el general Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma, y Adriano vienen y derrumban Jerusalén. La hacen añicos y jamás vuelve a haber vida de ciudad en Jerusalén. Es la diáspora judía. Se van todos los judíos, todos los efraítas dispersos por el mundo. Y en el año de 1948, después de la guerra de los 6 días, viene otra vez Israel. Y en el año de 1950, 11 de junio de 1950, se instituye, usted chequelo ahí en la historia, Israel como un país que es el Israel que hoy conocemos. Ahí está la profecía. Pero en los tiempos de Judá, en los tiempos de Jesús, se ve esta a través de las parábolas. Así es que ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, la casa de Israel. Fíjese cómo está dividido. Y los hombres de Judá, que es Judá y Benjamín, que se quedan en Jerusalén, planta deliciosa suya, la higuera. Amén. Eso lo dice Isaías. Mire lo que dice Jesús. Vaya ahora a Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13:6, perdón. Aquí está Jesús estableciendo una parábola. Amén. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Aguas. Higuera, Judá. Viña, Israel. Amén. Tenía un hombre, o sea, ¿no se le hace a usted raro que una higuera esté entre uvas? Ahí le va. ¿Qué dice Jesús que le gusta comer? La higuera, el fruto de Judá, porque él es judío. Se deleita en la uva con Israel, pero la planta deliciosa a sus ojos era la higuera. Vine a buscar fruto y no hallé. ¿Quién le dijo? Sécate. ¿Qué pasó en el año 70 con Judá? Tenemos que comprender cada parábola. Jesús, cuando hablaba de parábola, era una realidad profética que iba a haber. Hay que tener cuidado con las parábolas. Como aquella parábola, el sembrador salió a sembrar, ¿y qué? Y sembró semilla. ¿Dónde la sembró? ¿Dónde fuera? No, ojalá fuera. Es el único agricultor que decimos, qué mal agricultor. Pero Jesús es precioso. Jesús tira semilla aún en las piedras. Porque tú y yo salimos de las piedras gracias a un sembrador que salió a sembrar a donde cayera. Hay que sembrar la palabra a tiempo y a destiempo. El problema es que ahora aún en la iglesia te enseñan nada más a sembrar en tierra fértil. Yo te digo, siembra donde haya. Aún en las piedras, que dice aquí, va a ir un loquito, un grifo a tu casa en la noche y te va a decir, dame de comer, dame dinero. Y tú dices, no, lo quieres para tu droga. ¿Qué te importa? Tú siembra. Quien quite esa siembra, un día a ese grifo, como a mí, le va a salir una planta. El sembrador salió a sembrar. ¿Dónde sembró? Donde caiga. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué hacemos ahora? No, nomás queremos sembrar en gente. No, siembra donde sabes que no va a venir.
Yo he sembrado en gente, ahorita te dije algo, hermano, en gente que sé que me robó, que se llevó la bicicleta mía para venderla por droga. Y me lo ha mandado Dios. Y me dice Dios, dale de comer. Señor, pero dale de comer. Siembra. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. No al que sabe sembrar, al que siembra. ¿Cuántos quieren semilla? Pues siémbrala, no te quedes con ella. Amén. Mire lo que dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahí ya sabemos, según Isaías, que la higuera es Judá, la viña es Israel, reinos divididos, aunque eran del mismo, divididos, pero gloria a Dios, porque de Israel venimos nosotros, de Efraín. Nosotros somos la semilla dispersa en nuestro ADN, y ahorita le explico, me metí a estudiar esto. ¿Usted cree que los españoles que vinieron en 1521, 1519, eran españoles puros? No, eran todos los judíos que no querían en España y los mandaron a América, y de ahí venimos nosotros. Fíjese hasta dónde viene la semilla de Abraham, hasta acá. ¿Por qué? Porque hay una promesa que nosotros, Abraham va a bendecir a todas las familias del mundo a través de su semilla. Cuando Dios bendijo a Abraham, no lo bendijo a él. ¿A qué bendijo? Su semen. Su semen. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Abraham, bendeciré ¿qué? Tu semilla, tu semen, para que en ti se junten todas las naciones y sean bendecidas a través de ti todas las naciones del mundo. Amén. Bendeciré tu sementera. Wow, es impresionante. Así es que la viña, la higuera Judá, la viña Israel, y vino a buscar fruto en ella, ¿y qué? No lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, amén, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Jesús vino entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 3 dispensaciones. ¿Sabe cuáles son las dispensaciones? La ley, los salmos y los profetas, y no hubo fruto. ¿Quién es el fruto de Dios? Jesús, y no lo reconocieron. Mira lo que dice Lucas 24:44. Mire, Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 dispensaciones, 3 años. Y no hubo fruto. No hubo quien lo reconociera. Ahí está. Esta parábola él está hablando de él. Ahora sí, regrésame a Lucas 13, 6, 7 y 8. Hace 3 años que vengo y no haya nada. Córtala. ¿Para qué inutilizas la tierra? Mire, Dios quería acabar con todo. Quería juicio. El dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? El Padre. Pero mandó al viñador. ¿Quién es el viñador? Jesús. Y mira lo que dijo Jesús, verso 8. Él entonces respondiendo: Señor, ¿quién intercede por nosotros?
Jesús, Señor, déjala todavía este año, la gracia, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Espíritu Santo, el nutriente de la fe es el Espíritu Santo, y la abone. 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. Amén. Y si diere fruto, no, y si no, la cortas después. Pero sabemos que hoy, a través de Jesús, Él nos está dando la salvación y ha encontrado fruto. A lo mejor no en Israel, pero sí a lo mejor no en la higuera, pero sí en la viña, que somos Israel, que somos los gentiles. Amén. Entonces, tenemos que entender todas estas parábolas. Fíjese dónde estaba enseñando Jesús. Estaba enseñando en una sinagoga. Estaba Jesús en una sinagoga el día de reposo y había ahí una mujer, verso 10. Y aquí ya enfrenta a la iglesia, verso 10. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años. 18 años, diga conmigo 18. 666. 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvado y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando nosotros decimos 666, nos imaginamos una bestia y el diablo. Déjeme le digo que el diablo está derrotado, que el problema no es afuera, el problema es adentro, que la bestia está adentro. ¿Quieres saber qué son los 18? ¿Quieres saber qué es el 666? Gálatas 5, 19. Sí, Gálatas 5, 19. ¿Y manifiestas qué son? Su carnita es más brava que el diablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 1, adulterio. ¿Qué dice? Adulterio. Fornicación. 2, inmundicia. 3, lascivia. 4, idolatría. 5, hechicería. 6, enemistades. 7, pleitos. 8, celos. 9, iras. 10, contiendas. 11, disensiones. 12, herejías. 13, envidias. 14, homicidios. 15, borracheras. 16, orgías. 17, y cosas, por si faltó, 18. Todo eso es lo que nos trae así, mire, la iglesia, así anda, encorvados, porque la mujer representa a la iglesia adentro de la sinagoga. Y dice que de ninguna manera, verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, dice verso 11, y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabes qué? Esto, las obras de la carne, de ninguna manera tú y yo podemos. ¿O pudiste alguna vez? Con ejercicio y con hincártele a la Virgen y tomar agua bendita embotellada. Ni con el agua del tlacote te sale esa cosa. Hasta que viene Jesús y pone las manos. Dice: de ninguna manera, verso 12. Hasta que Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, cuando Jesús te vio, iglesia, tú eres la iglesia, la llamó y le dijo: mujer, ven, eres libre de tu enfermedad. Y poniendo sus manos encima, verso 13, y poniendo las manos sobre ella. Estábamos hablando hoy de la imposición de manos, hermano. Fíjate lo importante de la imposición de manos. Se enderezó luego. Cuidado cuando ponemos las manos con unción o sin unción. Luego, ¿qué? Se enderezó y glorificaba a Dios. Amén. Todas estas historias y parábolas tienen una enseñanza profunda.
hay que entender los simbolismos, la historia, lo que les acabo de decir. Fíjese, nosotros pensamos que Jerusalén era Jerusalén. Discúlpeme, Jerusalén no fue Jerusalén después del año 70 hasta 1948. Estás hablando de 1900 años. Amén. Y son eventos proféticos, y todavía sigue habiendo eventos proféticos. Por ejemplo, dice Mateo 24: y cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que están en las azoteas no bajen, y bla, 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 bla. Todo eso tiene una connotación profética que hay que tener mucho cuidado. No soy escatólogo, pero hay que tener mucho cuidado de ver, por ejemplo, uno de los, para mí, indicios, proféticamente hablando, escatológicamente hablando, uno de los indicios más fuertes que a mí me haga ver la venida de la segunda venida de Cristo es cuando construyan el tercer templo en Jerusalén. Le voy a decir por qué. Porque es la ofensa más grande al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a construir un templo. Pásenle. Adelante, hijo. Porque Él vino a construir un templo no hecho de carnes no hecho de manos de hombre, sino de carne. ¿Sí? ¿Quién lo construyó? El Hijo. ¿Amén? ¿Se acuerda de David? David no construyó templo. ¿Quién lo construyó? El Hijo. El Padre no construye templo. ¿Quién lo construye? El Hijo. Todos son puntos proféticos que hay que entender. Cuando empiece usted a ver en el lugar santo, ¿dónde es el lugar santo? Proféticamente hablando, Jerusalén. La abominación desoladora, cuando empieza a haber guerras, rumores de guerra, allí, que ya lo hay. Pero cuando usted vea que empiece a levantarse un tercer templo, esa es una abominación para el Padre, porque el Padre sacrificó al Hijo para hacer templo en usted y en mí, y los judíos no lo aceptan y quieren hacer un templo nuevo de manos de hombre, y eso es una ofensa al Padre. Amén. Porque el único templo que reconoce el Padre, ¿cuál es? Y ahí va a empezar el problema. Y se empieza a preparar la segunda venida. Amén. Entonces, ¿qué le dije? Nunca haga mezcla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda aquella parábola? El reino de los cielos semejante a es una mujer, iglesia, tenía 3 medidas de harina. ¿Qué dijimos que eran esas 3 medidas, esos 3 tiempos? La ley, los profetas y los salmos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Si uno se leuda, ¿qué dice? Se leuda toda la masa. Y por eso no podemos entender la gracia. Que por ejemplo el domingo hablé de la gracia, fuertemente de la gracia. Y voy a seguir hablando de la gracia. ¿Sí? La gracia es impresionante. El evangelio que nosotros hoy nos toca vivir es el evangelio de la gracia. No se trata de hacer, se trata de ser. El problema es que hoy la gente, mire, usted no puede hacer nada más o menos para que Dios lo ame más o menos. A usted Dios lo ama. Amén. Pero es que acabo de pecar, abogado tienes para con el Padre. Pero es que Dios es ira, sí, la ira que soltó en la ley y la ira que está destinada en Apocalipsis para aquellos que no acepten el sacrificio. Pero dice la palabra que Él soltó toda su ira ¿en quién? En la cruz de su Hijo. Y ese Dios de ira la absorbió Jesús a través del sacrificio. Así es que no vea a Dios allá como un viejo barbas blancas con un palo en la mano. Ese no es Dios. Amén. Cuando usted voltea al cielo y acaba de pecar, con lágrimas en los ojos, levante la cara y dígale al Señor Jesucristo: perdóname, Padre, perdóname, fortaléceme, no me dejes caer en tentación, y vuelva a comenzar, porque ese pecado ya se lo perdonó Jesús ayer, hoy y mañana. Amén.
Dios es el alfa y el omega. Sus pecados de ayer, de hoy y de mañana ya fueron perdonados. El problema es que usted se arrepienta y acepte su pecado. ¿A dónde huirá? Que Dios no vea. Entonces es un problema hacer del Antiguo Testamento algo para el Nuevo Testamento. No va a funcionar. No va a funcionar. Amén. Eso está, mire, Primera de Reyes 1:1. A ver si puedo, con esto cierro la enseñanza de hoy. A ver si me puedo explicar. Mire, aquí está el rey David viejo. El rey David representa ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? Es una tipología. ¿Sí? Mire, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. El rey David del Antiguo Testamento era nada más una tipología de Jesús. ¿Ok? Verso 2. Dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor. ¿Sí? Le trajeron una gentil, 3, porque está hablando de la iglesia gentil. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, hallaron a Abisac, sunamita, de Sunem, de la tribu de Isaacar. ¿Sí? Sunem es de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, y la trajeron al rey. ¿Sí? Estoy hablando del reino de Israel. ¿Ok? 4. Y la joven era hermosa, ella abrigaba al rey, le servía, pero ¿qué? El rey no la conoció. Conocer es, vaya, tener relaciones sexuales para que el hombre volviera a vivir, volviera a procrear, porque fue un rey tremendo, precioso, y a veces queremos hacer procrear. Por mejor que haya sido el rey, era ya un rey viejo que sirvió para su tiempo y no puede procrear algo nuevo, aunque la iglesia sea nueva. Amén. 5. Bueno, ese es otro. Después les predico acerca de la usurpación del reinado. Entonces, por más mejor, lo tremendo que haya sido tu vida ayer, hoy, ya mañana es una unción nueva. No te va a funcionar. Ahí está el rey David. Le trajeron una joven hermosa, jovencita, pero no pudieron sacar nada nuevo. ¿Ok? No puedes echar vino nuevo en odres viejos. ¿Sí me explico? Ayer ya pequé, la regué, tuve victorias. Puf. ¿Cómo es la única forma en que yo mañana puedo disfrutar de la nueva misericordia de Dios? Siendo nuevo. Amén. Mire, ¿sabes cuál es la mejor forma de ser llenado del aceite nuevo? Que te vacíes del viejo. Ay, pero es que este aceite me funcionó mucho a mí, este aceitito. No, tíralo para que el Señor te vuelva a dar nuevo. ¿Sí? Es que traigo un billete de 100, gástalo para que te vuelvan a dar otro. Amén. No puede funcionar. 5, 2, 8, 9, 1, 1. No puede funcionar el aceite nuevo en odre viejo. Amén. No puede funcionar. 5, 2, 8, 9, 1, 1, 0, 1, 7. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu prédica, por tu enseñanza. Yo bendigo a mis hermanos. Padre, bendíceles, Padre, que esta palabra haga crecer en ellos todo lo que tiene que hacer crecer, Señor. Yo te doy toda la honra, te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. ¿Puedes orar por las ofrendas y despedirnos?
Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo recibir una palabra de este tipo de enseñanza. Aunque es muy profundo y el contexto histórico es muy importante, creo que hay algo muy importante que el pastor decía. Yo ponía este ejemplo con él en esta semana pasada y le decía, cómo muchos crecimos con Dios te va a castigar, ¿sí? Y el día de hoy, conociendo la cruz de Cristo, toda la potestad que hay en la gracia de Dios, cuando nosotros dijimos, yo quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que cuando el ladrón en la cruz se convence de que el que está al lado de él es el Salvador, Jesús inmediatamente le dice, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Una persona hoy me preguntaba y me decía que ella prendía cirios para el perdón de su padre porque él tal vez no estaba en el cielo. Y yo le decía, ¿y si en algún momentito en el alma tu padre, porque el Señor había quedado inconsciente antes de morir, hubo un segundito donde él sabía que su única esperanza era que Jesús fuera su Señor y Salvador? Tal vez fue suficiente para alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, no nos corresponde a nosotros juzgar, pero lo que sí es muy importante es que nosotros reconozcamos el valor de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, el perdón de nuestras faltas. Y quiero que usted entienda que Dios no está así preocupado todos los días diciendo, ay, ya la regó mi hijo o mi hija. No, Él está ocupado contigo, conmigo, formándonos para llevarnos a ser más a su imagen y semejanza. Y de la única manera que usted puede llegar a la estatura del varón perfecto es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice así, que todos nosotros por haberle aceptado hoy somos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y dice la palabra de Dios que Él nos tomó por hijos y tanto fue que nos tomó por hijos que dice que Él al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo, pero no un azote como el que usted y yo nos pensamos que anda la mamá con la chancla detrás de nosotros, sino en un proceso verdadero de amor. Así es. Yo creo que eso iba a decir. Dios no anda detrás de nosotros con una chancla así para pegarnos porque nos portamos mal y dice, ahora con la chancla yo te voy a poner un tumor. No, ahora yo con la chancla te voy a poner un cáncer. No. Mire, a los varones yo siempre le dije, aquí está el hermano Modesto de testigo, Dios nos ha redimido de una manera que hoy somos libres de su pecado, ¿sí? Tan libres del pecado somos que Él nos está entregando sabiduría y fuerza para afrontar todas las consecuencias que tenemos por los errores que cometimos en el pasado. O sea, Dios no te va a quitar las situaciones que tú provocaste en tu vida aquí en la tierra, pero Dios te va a dar la sabiduría para que las enfrentes y salgas adelante victorioso. Esa es la gracia de Dios. Amén. Esa es la vida de Dios. Entonces, hoy no tenemos delante de nosotros a un Dios castigador que dice que va a descender fuego del cielo porque usted y yo nos portamos mal, sino tenemos un Dios de gracia y misericordia que nos va a levantar cuando nos caigamos, que está pronto a escuchar nuestra voz en todas nuestras oraciones porque creemos que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese tamaño es la gracia. Yo le decía a una persona, qué poderoso es que el día que Jesús muere en la cruz, dice la palabra de Dios que hay un velo que se rompe de arriba abajo y tenemos entrada directa al lugar santísimo. Ya no hay necesidad de intermediarios más que el creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
y que somos cubiertos y limpios por su sangre preciosa. Así de fácil es la gracia. No se la complique, hermano, porque yo he escuchado, dice un pastor, los 10.5 pasos para que usted reciba a Jesús como Señor y Salvador. Imagínense Jesús diciéndole al ladrón: mira, si tú quieres entrar al cielo, primero tienes que venir y hacer esto y esto y esto, y luego, después de eso, ver si tienes algún fruto en tu vida para que te bautices, y luego después de que te bautices tienes que orar 45 minutos diarios cada mañana. Y no, esas son cosas de hombres. La Biblia no nos dice eso. Yo le digo a los varones, yo pongo 3 alarmas en mi teléfono, una a las 6 de la mañana, una a las 3 de la tarde y otra a las 9 de la noche, y no son para cenar, ok, aclaro. Le digo, es para orar. Y usted me podrá decir: ay, hermano, qué espiritual es usted porque usted ora en esos horarios. No, los pongo porque soy indisciplinado y necesito un recordatorio para entrar en una disciplina. No porque sea perfecto, no porque sea un hombre de oración. Hay días, hermanos, que tengo que mandar la alarma de mi celular al psicólogo porque está traumada o porque la ignoro tanto. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que esa gracia de Dios es un acceso que Dios nos dio a continuar, a caminar, no para que nos detengamos y nos demos golpes de pecho. Amén. Vamos a orar. No lo estoy regañando, ¿verdad? Pero vamos a orar para recibir ofrendas y diezmos y estar despedidos en esta tarde. Y les recuerdo que el domingo estamos acá a las 11:30 de la mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por las familias aquí representadas. Bendice sus economías, Señor. Bendice al dador alegre, así como dice tu palabra. Aquellos que diezman, que ofrendan, que traen primicias, bendíceles en gran manera, Señor, por ser obedientes a ti, por estar dispuestos en ti, Señor. Padre, y también te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aprendiendo, estudiando y poder estar en coinonía unos con otros. Bendecimos, Señor, casa de oración, y declaramos que el resto de esta semana será una semana extraordinaria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y no se vaya sin bendecir a alguien. Bendiciones.